En diciembre de 1942, en algún lugar sobre las Islas Salomón, un artillero de 19 años, llamado Eddie Kowalski, se encuentra en el vientre de un B-17, con las manos agarrando una Browning M2 que vibra como un martillo neumático. A las 10 horas, quizás a 300 yardas, aparece un Zero japonés, moviéndose de izquierda a derecha en su campo de visión como un dardo. Eddie hace exactamente lo que cada instinto de su cuerpo le dice que haga. Pone la mira directamente sobre el fuselaje del avión enemigo y aprieta el gatillo. 50 rondas gritan. Los arcos de fuego trazador atraviesan el aire, y Eddie observa cómo cada bala pasa inofensivamente detrás de la cola del Zero. El piloto japonés ni siquiera realiza ninguna acción evasiva. Él simplemente sigue volando completamente intacto mientras el contador de municiones de Eddie gira hacia abajo hasta vaciarse. Este no fue el fracaso de Eddie. Esta misma escena se repitió miles de veces en todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial durante esos primeros años. Faltaban artilleros estadounidenses, bien entrenados, motivados y equipados con las mejores ametralladoras jamás fabricadas. No ocasionalmente, sino constantemente. A principios de 1943, las Fuerzas Aéreas del Ejército realizaron un estudio analizando las imágenes captadas por cámaras de cañones durante misiones de bombarderos sobre Europa y el Pacífico. Los resultados fueron catastróficos. Los artilleros aéreos entrenados conseguían índices de impacto inferiores al 4% contra objetivos que cruzaban. Esto significaba que por cada 100 disparos contra un avión enemigo que se movía perpendicularmente a la posición del artillero, 96 balas no impactaban en nada más que el aire. Las matemáticas eran brutales. Un enfrentamiento típico puede durar entre 8 y 12 segundos antes de que el caza enemigo se retire o se mueva fuera de alcance. La Browning M2 disparaba aproximadamente 800 disparos por minuto, aproximadamente 13 disparos por segundo. En un enfrentamiento de 10 segundos, un artillero podría teóricamente disparar 30 balas al aire. Con una tasa de impacto del 4%, eso significaba que 5 balas podrían realmente alcanzar el objetivo. 5 impactos no fueron suficientes para derribar un Zero, y mucho menos un avión robusto como el Faulwolf EW-109. Los cazas alemanes y japoneses podían absorber docenas de proyectiles del calibre 50 y seguir volando. El costo humano fue asombroso. Solo en 1943, la octava Fuerza Aérea que volaba sobre Europa perdió una media de 1.888 bombarderos al mes. Cada B-17 transportaba 10 hombres. Eso supone 880 tripulantes de aviones muertos, capturados o desaparecidos cada 30 días. Y un porcentaje significativo de esas pérdidas provino de formaciones de bombarderos que no podían defenderse eficazmente contra los ataques de los cazas. Los artilleros estaban haciendo todo correctamente de acuerdo a su entrenamiento. Seguimiento del objetivo, mantenimiento de la imagen de la vista, controlando sus ráfagas. El problema no fue su coraje ni su compromiso. El problema era la física. Y a la física no le importaba la valentía. Cada artillero apuntó instintivamente directamente a lo que podía ver. Tenía todo el sentido. Señalas el objeto que quieres golpear. Tú aprietas el gatillo. La cosa recibe un golpe. Esa lógica funciona bien cuando estás disparando a un objetivo estacionario, en un campo de tiro, o incluso cuando estás cazando un ciervo que se mueve a 32 kilómetros. Pero los combatientes enemigos no eran ciervos. Cruzaban el campo de visión del artillero a velocidades superiores a 300 milapatérios. Algunos de los modelos de finales de la guerra, como el avión Mi-62, podían alcanzar los 50 y 40. A esas velocidades, el tiempo que tardaba una bala en viajar desde la boca del cañón hasta la posición del objetivo significaba que el objetivo ya no estaba allí cuando la bala llegaba. La bala en sí se movió rápido, aproximadamente 2.100 pies por segundo, saliendo del cañón de una Browning M10. Eso suena instantáneo, y a distancias cortas contra objetivos lentos, efectivamente lo fue. Pero en el combate aéreo, el corto alcance significaba entre 200 y 400 yardas. Y los objetivos volaban por el cielo a velocidades que habrían parecido imposibles apenas 20 años antes. Un Zero volando a 300 milapatérios cubría 440 pies por segundo. Haz los cálculos para un disparo de 300 yardas, eso es 900 pies de distancia. La bala necesitó aproximadamente 0,31 segundos para cubrir esa distancia. No parece mucho, ¿verdad? Pero en esos 0,31 segundos,
Ese cero se movió otros 36 pies hacia adelante, 11 longitudes de automóvil. El artillero apuntó hacia donde se encontraba el avión, pero la bala llegó a donde había estado el avión un tercio de segundo antes, atravesando el aire vacío mientras el caza enemigo continuaba ileso. Este fenómeno tenía un nombre: error de desviación. Los científicos militares lo entendieron en teoría mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero comprender algo en un aula y resolverlo en combate eran problemas completamente diferentes. La desviación requerida no fue un ajuste menor, fue algo enorme y contraintuitivo. Contra un objetivo que cruzaba a 90 grados 300 yardas de distancia, un artillero necesitaba apuntar aproximadamente a 15 a 20 pies por delante de la nariz del avión. Eso significaba poner la mira en lo que parecía un cielo completamente vacío, confiando en que el objetivo volaría hacia tu lluvia de balas. Todos los instintos humanos gritaban contra ello. Los instructores de artillería intentaron enseñar tiro con desviación durante el entrenamiento, pero los resultados fueron desalentadores. La flexible Escuela de Artillería de la Fuerza Aérea del Ejército en Laredo, Texas, sometió a sus estudiantes a rigurosos programas a partir de 1942. Los alumnos pasaban horas en simuladores de torreta, disparaban a objetivos remolcados desde camiones en movimiento, y estudiaban diagramas que mostraban los ángulos de avance adecuados. Nada de esto se tradujo efectivamente en un combate real. El problema era la complejidad. La desviación no fue un cálculo único. Cambiaba constantemente dependiendo de la velocidad del objetivo, el ángulo del objetivo, el alcance, la altitud, si el objetivo estaba subiendo o bajando, o si su propia aeronave estaba girando. Un artillero de torreta de bola B-17 que atacaba a un Bf-9 realizando un ataque frontal necesitaba una desviación diferente a la del mismo artillero que atacaba al mismo avión durante un ataque con as desde un costado. Y tuvo quizás 4 segundos para procesar todas esas variables mientras le disparaban mientras su avión resistía el daño de la artillería antiaérea. Y su máscara de oxígeno se empañaba a 25.000 pies. La barrera psicológica era tan letal como la técnica. Los artilleros que sobrevivieron a sus primeras misiones e intentaron implementar el tiro por desviación a menudo lo abandonaron después de aparentes fracasos. Apuntaban hacia un objetivo, disparaban una ráfaga, veían sus trazadores trazar un arco en el cielo vacío frente al avión enemigo y concluían que se habían adelantado demasiado. En el siguiente enfrentamiento, reducirían su ventaja y moverían su punto de mira más cerca del objetivo visible. Se estaban corrigiendo a sí mismos exactamente en la dirección equivocada, confiando en sus ojos más que en la física que no podían ver. Las imágenes de cámaras de armas de las misiones de 1943 muestran este patrón repetidamente. Ráfagas iniciales con algo de ventaja hacia adelante, seguidas de ráfagas posteriores, caminando hacia atrás hasta que el artillero estaba disparando directamente a la posición actual del objetivo o incluso ligeramente detrás de ella. Las bajas aumentaron. Los registros de la Octava Fuerza Aérea de las misiones de octubre de 1943 a Schweinfurt mostraron pérdidas del 20% y que 60 bombarderos no regresaron de los B-51 enviados. Los supervivientes aterrizaron con tripulantes muertos y heridos, líneas hidráulicas destrozadas y motores arrojando humo. En los informes posteriores, los artilleros informaron de la misma frustración. Habían estado disparando, sus armas funcionaban, pero sus balas no habían dado en el blanco. Algo fundamental tenía que cambiar y tenía que cambiar rápido porque, con el ritmo actual de pérdidas, la campaña de bombardeos aliada colapsaría antes de llegar a Berlín. La solución había estado guardada en un archivador desde 1924, escrita por un hombre del que la mayoría de las tripulaciones aéreas de combate nunca habían oído hablar. El teniente coronel James Packel, no el Packel histórico que inventó el cañón de defensa, sino un oficial de artillería estadounidense con un don para la balística, había publicado un documento técnico titulado El problema del plomo en la artillería aérea, mientras se desempeñaba como instructor en la Escuela de Artillería de Campaña del Ejército. Packel no era un académico teórico desconectado de la realidad. Había servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial, había presenciado los primeros intentos torpes de combate aire-aire, y había reconocido que las velocidades de la aviación estaban a punto de crear una crisis de puntería que la puntería tradicional no podía resolver. Su artículo expuso las matemáticas con brutal claridad.
Puckle demostró que a medida que las velocidades de las aeronaves aumentaban más allá de 1050 milapatreos, los ángulos de desviación requeridos superarían la capacidad intuitiva humana. Calculó que contra un objetivo que se movía a 250 milapatreos en un ángulo perpendicular, un artillero necesitaría apuntar aproximadamente 4 o 5 longitudes de aeronave por delante del objetivo visible. Su artículo incluía tablas y gráficos exhaustivos que mostraban el avance necesario para varias combinaciones de velocidad del objetivo, alcance y ángulo de cruce. Un disparo a 200 yardas en un ángulo de cruce de 90 grados contra un objetivo de 300 mph tuvo un impacto de 47 pies. El mismo objetivo a 400 yardas tuvo un impacto de 94 pies. Las cifras fueron asombrosas, y la conclusión de Puckle fue aún más inquietante. Sin asistencia mecánica, los artilleros aéreos serían prácticamente inútiles dentro de una década. El ejército archivó su documento y se olvidó de él. Durante las décadas de 1920 y 1930, la aviación militar avanzó rápidamente, pero el entrenamiento de artillería siguió arraigado en la metodología de la Primera Guerra Mundial. Los instructores enseñaron los fundamentos de la puntería, la imagen de la mira, el control del gatillo y el control de la respiración, como si los estudiantes se estuvieran preparando para una competición de rifle en lugar de una persecución tridimensional a 300 milapatreos. Las pocas voces que abogaban por un entrenamiento avanzado en deflexión fueron descartadas como alarmistas. Después de todo, según el razonamiento, los estadounidenses siempre habían sido excelentes tiradores. Daniel Boone, Sargento York. La tradición fronteriza de la puntería. Seguramente esas habilidades se podrían trasladar al combate aéreo con la práctica adecuada. No lo hicieron. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, el entrenamiento de artillería de la Fuerza Aérea del Ejército estaba catastróficamente desprevenido para la realidad del combate aéreo moderno. El programa de entrenamiento estándar duró 4 semanas. Los estudiantes dispararon aproximadamente 1000 rondas en total durante todo su curso de calificación. La mayor parte de esa munición se dirigió hacia objetivos estacionarios y remolcados lentamente que se movían a unas 150 milapatreos en líneas rectas predecibles. Ningún escenario de entrenamiento replicó el caos de un Evo W-290 atravesando una formación de bombarderos a 400 milapatreos mientras ejecutaba un giro de barril. Los graduados recibían sus alas, subían a bombarderos, volaban a Inglaterra o al Pacífico, y descubrían que su entrenamiento era inútil la primera vez que un cero aparecía en la mira de su arma. A mediados de 1942, los comandantes desesperados comenzaron a hurgar en viejas bibliotecas técnicas en busca de cualquier cosa que pudiera ayudar. Un capitán llamado Robert Williams, asignado a la sección de análisis de artillería de la 8ª Fuerza Aérea, encontró el artículo de Puckle de 1924 en los archivos del Jardín Derecho. Williams lo leyó de una sola sentada, y luego inmediatamente redactó un memorando para su oficial superior con 2 palabras subrayadas 3 veces. Él lo sabía. Puckle había predicho este mismo desastre 18 años antes de que el primer B-7 volara en una misión de combate sobre Europa. Sus cálculos todavía eran exactos. Sus advertencias habían sido correctas. Y cientos de tripulantes de aviones estadounidenses habían muerto porque nadie los había escuchado. La pregunta no era si Puckle tenía razón. Las matemáticas eran indiscutibles. La pregunta era si realmente se podía hacer algo al respecto. Entrenar a los artilleros para calcular conscientemente los ángulos de desviación mientras les disparaban parecía imposible. El cerebro humano no podría procesar la trigonometría a la velocidad del combate. Pero si el cálculo consciente no funcionara, tal vez algo más lo haría. Los británicos ya habían comenzado a encontrar respuestas, nacidas de la misma desesperación durante el verano de 1900. El Escuadrón 609 de la RAF, que volaba con Spitfires desde Middle Wallop, se enfrentó a una crisis de artillería, que reflejaba lo que los bombarderos estadounidenses encontrarían 2 años después. Sus pilotos eran valientes, sus aviones eran magníficos, pero faltaban. El teniente de vuelo John Dundas revisó las imágenes de las cámaras de los cañones de los enfrentamientos de julio y descubrió que la tasa de impacto de su escuadrón contra los Bf-109 Messid que cruzaban rondaba el 6%. De cada 100 disparos, 6 aciertan PON. El Spitfire,
Llevaba munición suficiente para aproximadamente 16 segundos de fuego sostenido. Los pilotos estaban agotando toda su carga de combate y observando cómo los cazas alemanes regresaban a casa intactos. El líder de escuadrón, Horus Darley, al mando del escuadrón 609, tomó una decisión radical. Dejó en tierra a toda su unidad durante 3 días a principios de agosto de 1940, justo en medio de la batalla de Gran Bretaña, cuando todos los cazas eran desesperadamente necesarios en el aire, y realizó experimentos con fuego real que violaron todos los estándares del manual de entrenamiento de la RAF. Darley había sido un tirador de plato competitivo antes de la guerra, y entendía algo sobre cómo dirigir objetivos en movimiento que los teóricos militares habían pasado por alto. Los mejores tiradores de escopeta no calculaban el plomo, lo sintieron. Sus cerebros procesaron el movimiento de los objetivos de forma subconsciente. Sus manos movían el barril delante del disco de arcilla sin pensamiento matemático consciente. Darley se preguntó si los pilotos de combate podrían aprender la misma respuesta instintiva. Su experimento fue brutalmente simple. Tenía un cazahuracanes que remolcaba una pancarta con un objetivo a través del campo de tiro, mientras los pilotos de su Spitfire hacían repetidas pasadas de disparo. Pero en lugar del enfoque estándar, con los pilotos apuntando cuidadosamente, tratando de calcular el ángulo de avance preciso, Darley les ordenó hacer algo que sonaba loco. No apuntes en absoluto. En lugar de eso, observe el movimiento del objetivo. Deja que tus ojos sigan su trayectoria. Y comienza a disparar mientras tu avión todavía está girando para seguirlo. Deje que la desviación se produzca de forma natural a través del movimiento de su giro en lugar de intentar crearla conscientemente con ajustes de puntería. Dispara hacia donde tus instintos dicen que va el objetivo, no hacia donde tus ojos dicen que está actualmente. Los primeros intentos fueron un desastre. Los pilotos fallaron la pancarta por 50 pies. Sus balas dejaron marcas en el cielo vacío. Pero Darley les hizo repetir el ejercicio nuevamente. Nuevamente 40 pases cada uno durante 3 días. Sin conferencias sobre balística, sin trigonometría, sin tablas de ángulos de deflexión, solo repetición con una simple instrucción. Dispara mientras aún estás en movimiento, no después de haberte posicionado sobre el objetivo. Al tercer día ocurrió algo notable. Las tasas de éxito del piloto comenzaron a aumentar, aunque no de manera espectacular. Pasaron del 6% a quizás el 12%. Pero esa duplicación significó el doble de balas impactando aviones alemanes, lo que significó el doble de muertes o el doble de cazas enemigos dañados, que regresaron a la base incapaces de volar la siguiente misión. Darley documentó sus resultados y los envió al cuartel general del Comando de Caza el 18 de agosto de 1940. Su informe incluía una observación crucial. Los pilotos que mejoraron más rápidamente no fueron los que obtuvieron las mejores puntuaciones de puntería en tiempos de paz. Fueron ellos quienes pudieron suprimir su instinto de apuntar con cuidado, y en cambio confiar en su visión periférica y su sentido del movimiento. El cerebro consciente, argumentó Darley, era demasiado lento para el combate aéreo moderno. La respuesta fue entrenar al subconsciente, para manejar la desviación automáticamente. De la misma manera que el cerebro de un jugador de béisbol calcula dónde caerá una pelota sin resolver conscientemente ecuaciones de trayectoria. El comando de combate difundió los hallazgos de Darley, pero su implementación fue dispersa e inconsistente. Algunos escuadrones adoptaron la técnica con entusiasmo. Otros lo descartaron como una tontería anticientífica. El mando de entrenamiento de la RAF se mostró especialmente resistente. Sus instructores tenían décadas de experiencia enseñando los fundamentos del tiro. Y el enfoque de Darley parecía abandonar todo lo que sabían sobre la disciplina de tiro adecuada. Pero los resultados del combate no mintieron. Los escuadrones que adoptaron el tiro por desviación basado en el movimiento mostraron índices de muerte considerablemente mejores durante el otoño de 1940. Los datos fueron lo suficientemente claros como para que a principios de 1941, la técnica se estuviera convirtiendo silenciosamente en una práctica estándar, incluso si los manuales de entrenamiento oficiales aún no se habían puesto al día. Los observadores militares estadounidenses en Gran Bretaña tomaron notas detalladas sobre los métodos de Darley, pero las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos enfrentaron un problema diferente. Los pilotos de combate podrían potencialmente aprender la desviación instintiva a través de la repetición, pero los artilleros de los bombarderos no.
Un piloto de Spitfire controlaba todo su avión usando movimiento y ángulos para crear una dirección natural. Un artillero de desechos en un B-17 se quedó en una posición fija mientras su avión volaba recto y nivelado a través del fuego antiaéreo. Incapaz de maniobrar, incapaz de usar el movimiento del avión para generar desviación. Solo tenía sus manos en el arma y sus ojos en el objetivo. Si el cálculo consciente era demasiado lento y el movimiento instintivo no estaba disponible, la solución tenía que ser mecánica. Entra el Instituto Tecnológico de Massachusetts, específicamente la División 7 del Laboratorio de Radiación, establecido a principios de 1942. El nombre fue una deliberada distracción. El Laboratorio de Radiación sugirió la investigación atómica, lo que ayudó a mantener el secreto en torno a lo que realmente construyó la División 7. Sistemas de control de incendios. El jefe de la división, el Dr. Charles Stark Draper, era un ingeniero de 40 años que había pasado la década anterior desarrollando instrumentos giroscópicos para la navegación aérea. Draper entendió que el problema de la desviación no tenía fundamentalmente que ver con el disparo. Se trataba de predicción. El sitio del arma debía mostrarle al artillero no dónde estaba el objetivo en ese momento, sino dónde estaría cuando llegaran las balas. El sitio del cañón computacional Mark I-14 surgió del laboratorio de Draper, en forma de prototipo en julio de 1943. Parecía algo de ciencia ficción. Un sitio reflector conectado a un sistema de giroscopio, que pesaba 28 libras y requería energía eléctrica del sistema generador de la aeronave. El artillero lo operaba a través de un control de alcance mecánico. Giró un dial para hacer coincidir un conjunto de marcas de referencia con la envergadura del objetivo, lo que le dio al sitio la información de alcance que necesitaba. Luego siguió el objetivo durante aproximadamente 2 segundos mientras lo mantenía centrado en un pequeño círculo de seguimiento. Durante esos 2 segundos, el giroscopio midió la velocidad angular del objetivo, qué tan rápido se movía a través del campo de visión del artillero. Aquí es donde se puso notable. El mecanismo interno del Mark I-14 utilizaba una serie de levas y engranajes, computadoras analógicas construidas a partir de metal mecanizado. Para resolver la ecuación de deflexión en tiempo real, se tomó la información de alcance proporcionada por el artillero, la velocidad angular del giroscopio y las propiedades balísticas conocidas de la bala calibre 50. Luego se calculó exactamente a qué distancia hacia adelante del objetivo debían apuntar los cañones. Mostró el resultado como una retícula iluminada que parecía flotar en el espacio delante del objetivo. El artillero ya no apuntaba al avión, apuntó al punto brillante. Y si había calculado correctamente y seguido el objetivo con suavidad, el punto le mostraba exactamente dónde disparar. El Mark I-14 resolvió cálculos matemáticos que a un cerebro humano le llevarían varios minutos usando lápiz y papel, y resolvió esas ecuaciones 30 veces por segundo, actualizándose continuamente a medida que cambiaban el ángulo y el alcance del objetivo. Las pruebas realizadas en la Estación Aérea Naval de Norfolk, Virginia, durante agosto de 1943, produjeron resultados que parecían casi imposibles. Los artilleros que nunca habían conseguido índices de impacto superiores al 5% contra objetivos que cruzaban saltaron inmediatamente al 18% con el Mark I-14, y eso fue en su primer día de uso del sistema. Después de una semana de práctica, las tasas subieron por encima del 25%. Esto representó una mejora de 5 veces con respecto a la puntería manual, lo que se tradujo directamente en 5 veces más aviones enemigos dañados o destruidos por enfrentamiento. Pero fabricar e instalar decenas de miles de miras Mark 114 en toda la flota de bombarderos llevaría un tiempo del que los aliados no disponían. La producción no comenzó en cantidades significativas hasta principios de 1944, y la prioridad de instalación fue para los nuevos aviones que salían de las líneas de montaje, en lugar de modernizar los bombarderos existentes. Eso significaba que la mayoría de los artilleros que volaban en misiones a finales de 1943 y principios de 1944 todavía utilizaban miras de hierro básicas o miras reflectoras rudimentarias, sin capacidad de cálculo. Necesitaban algo que pudieran implementar inmediatamente sin esperar nueva tecnología y sin requerir modificaciones eléctricas en sus aeronaves. Necesitaban una técnica que funcionara con el equipo que ya tenían. El gran avance no provino de ingenieros o científicos, sino de los propios artilleros de combate,
específicamente del Teatro de Operaciones del Pacífico, donde las distancias de combate y la visibilidad eran a menudo mejores que en la Europa cubierta de nubes. En marzo de 1944, el sargento William Bill Fleming, artillero de desecho a bordo del personal de apoyo del grupo aéreo del USS Lexington, había volado 31 misiones de combate y sobrevivido a 4 pérdidas de aeronaves. Fleming no era un oficial, no tenía educación universitaria y no podía explicar la procesión giroscópica, ni aunque su vida dependiera de ello, pero había disparado aproximadamente 40.000 rondas en combate y había presenciado personalmente impactos en 7 aviones enemigos. También llevaba un cuaderno. El cuaderno de Fleming contenía algo inusual: bocetos de aviones enemigos con líneas dibujadas a mano que se extendían hacia adelante desde sus narices y mostraban hacia dónde había apuntado realmente durante enfrentamientos exitosos. Había medido estas distancias de ventaja comparándolas con la longitud del avión objetivo. 2 longitudes de avión por delante. El 14 de marzo de 1944, Fleming presentó su cuaderno al teniente comandante Edward Butch O'Hare durante una sesión informativa de rutina. O'Hare, ya galardonado con la Medalla de Honor y uno de los mejores estrategas de la Marina, reconoció inmediatamente lo que estaba viendo. Datos de desviación empírica recopilados en condiciones de combate reales. O'Hare ordenó a Fleming que realizara sesiones de entrenamiento con cada artillero del grupo aéreo. No conferencias en el aula, sino ejercicios prácticos, utilizando una técnica simple que se conoció como el método de disparo puntual. Fleming haría que los artilleros permanecieran en sus posiciones mientras otro miembro de la tripulación caminaba por la cubierta de vuelo sosteniendo un modelo de avión en un poste. A medida que el modelo volaba en distintos ángulos, Fleming entrenó a los artilleros para ampliar su puntería hacia adelante en incrementos específicos. Una longitud de aeronave para ángulos de cruce leves, 2 longitudes para ángulos moderados y 3 o más para tomas de cruces pronunciados. La clave fue dar a los artilleros una referencia visual que pudieran recordar y aplicar instantáneamente. Cuente la longitud del avión hacia adelante desde la nariz y luego dispare. El oficial de artillería del Lexington, escéptico pero desesperado por algo que pudiera funcionar, autorizó pruebas controladas durante las operaciones del portaaviones frente a Trump Lagoon a fines de marzo de 1944. Extrajo los datos de gastos de munición y confirmación de aciertos de las 8 semanas anteriores. Luego rastreó las mismas métricas después del programa de entrenamiento de Fleming. Los resultados fueron innegables. Antes del entrenamiento, los artilleros del grupo aéreo tenían un promedio de 4,22 impactos por cada 100 disparos contra objetivos que cruzaban. A finales de abril, apenas 6 semanas después de implementar el disparo puntual, esa tasa había ascendido a 9,1 impactos por cada 100. La técnica había más que duplicado su eficacia. La noticia se extendió por la flota del Pacífico con notable velocidad. En mayo de 1944, se estaban enseñando variaciones del método de tiro al blanco de Fleming a bordo de los portaaviones Essex, Enterprise y Bunker Hill. Los oficiales de artillería de cada portaaviones agregaron sus propios mejoras, pero el principio central se mantuvo. Proporciona a los artilleros un sistema de medición visual simple, vinculado directamente al tamaño aparente del objetivo, eliminando la necesidad de un cálculo consciente. Un artillero no necesitaba saber que estaba compensando 0,3 segundos de tiempo de vuelo de la bala. Solo necesitaba recordar 3 longitudes de plano hacia adelante para un tiro cruzado. La técnica funcionó porque coincidía con cómo funciona realmente el procesamiento visual humano. Nuestros cerebros son excepcionales en la comparación de tamaño relativo, pero terribles en la estimación de distancia absoluta. Pedirle a un artillero que avanzara 50 pies no significaba nada cuando no tenía ninguna referencia de cómo se veían 50 pies a una distancia de 300 yardas, pero la ventaja de 2 longitudes de avión le proporcionó un estándar visual inmediato que podía aplicar sin pensar. El cero que estaba rastreando proporcionó su propia vara de medir. Solo tenía que extender esa medida hacia el espacio vacío. Las fuerzas aéreas del ejército adoptaron protocolos de entrenamiento similares a mediados de 1944, aunque lo llamaron tiro de radio de acción. Los manuales técnicos comenzaron a incluir ilustraciones que mostraban las distancias de avance adecuadas expresadas en múltiplos de la envergadura del objetivo, o la longitud del fuselaje. La octava escuela de artillería de la Fuerza Aérea en Lavinham, Inglaterra,
reconstruyó todo su programa de entrenamiento en torno a esta técnica durante junio de 1944. Las tasas de pérdidas de misiones, aunque todavía significativas, comenzaron a disminuir. En julio de 1944 se registraron pérdidas de bombarderos por misión del 3,44% frente al 5,2% del mes de octubre del año anterior. Esa diferencia representó que cientos de miembros de la tripulación volaron a casa en lugar de morir sobre Alemania. Pero conocer la técnica y ejecutarla en condiciones de combate seguían siendo dos desafíos completamente diferentes. El cerebro humano, incluso armado con el método de disparo puntual, todavía luchaba contra sí mismo cuando comenzaban los disparos. Los psicólogos destacados en las fuerzas aéreas del ejército documentaron este fenómeno extensamente durante entrevistas realizadas en 1944 a los artilleros que regresaban. La cuestión no era el conocimiento. Los artilleros podían recitar perfectamente las distancias de avance adecuadas durante los informes. El problema era que el conocimiento consciente se evaporaba bajo estrés, reemplazado por un instinto primario que gritaba: «Apunta a la amenaza». El capitán Harold Klein, un psicólogo del ejército destinado en Bovington, estudió esta respuesta a través del análisis de imágenes de cámaras de armas combinadas con entrevistas posteriores a la misión. Identificó un patrón que denominó colapso de la fijación de la amenaza. Los artilleros iniciarían un combate usando la desviación adecuada, pero a medida que el caza enemigo se acercaba y el peligro percibido se intensificaba, su punto de mira se desplazaría progresivamente hacia atrás hasta que dispararan directamente al objetivo, o incluso detrás de él. Los datos de Klein mostraron que este colapso ocurrió más rápidamente durante ataques frontales, donde la velocidad de acercamiento entre el bombardero y el caza excedía las 500 milipaterios, y el artillero tenía quizás 2 segundos antes de que el enemigo abriera fuego. Bajo esa tensión extrema, la técnica racional se disolvió en pura reacción: apuntar a la cosa que daba miedo y apretar el gatillo. La única solución fue una repetición tan extensa que los tiros con desvío pasaban por alto por completo el pensamiento consciente y se incrustó en el mismo nivel neurológico que caminar o atrapar una pelota lanzada. Esto requería un tiempo de entrenamiento que los militares no podían permitirse en 1943, pero a fines de 1944, cuando el control aliado del aire estaba mejorando y los canales de entrenamiento estaban más establecidos, las escuelas de artillería ampliaron sus programas. El curso estándar, que en 1942 duraba 4 semanas, se amplió a 8 semanas y luego a 10. Los estudiantes ahora disparaban 5.000 rondas durante el entrenamiento en lugar de 1.000, y lo más significativo es que más de la mitad de esas balas fueron dirigidas contra objetivos en movimiento a velocidades de combate realistas. La Escuela de Artilleros Aéreos Navales de Jacksonville, Florida, fue pionera en un ejercicio particularmente efectivo que comenzó en agosto de 1900. Montaron cañones de calibre 50 en torretas motorizadas que podían girar y elevarse rápidamente. Luego hicieron que lanchas de alta velocidad remolcaran objetivos a través del agua a velocidades de hasta 60 milipatrios, mientras variaban su distancia y ángulos de cruce aleatoriamente. Los aprendices de artilleros atacaron estos objetivos repetidamente, entre 50 y 70 pases por día, hasta que el acto de liderar se volvió automático. Los instructores no corrigieron verbalmente a los estudiantes durante los simulacros. Simplemente les hicieron disparar, verificar su patrón de impacto, ajustarlo y disparar nuevamente. El subconsciente aprendió a través de bucles de retroalimentación más rápido que la mente consciente a través de instrucciones. Los artilleros de élite que sobrevivieron a 30 o más misiones demostraron algo notable en el análisis de imágenes de combate. Sus puntos de desviación se mantuvieron estables incluso bajo intensa tensión. Cuando un FW-90 pasó a toda velocidad por la formación con disparos de cañón saliendo de sus alas, estos artilleros experimentados mantuvieron su liderazgo automáticamente. Sus mentes conscientes podrían estar aterrorizadas. Muchos admitieron estar absolutamente convencidos de que estaban a punto de morir durante ciertos enfrentamientos, pero de todos modos sus manos mantenían la imagen visual adecuada. Habían alcanzado lo que los artistas marciales llaman mushin, o no mente, el estado en el que la técnica ocurre sin dirección consciente. Pero ese nivel de competencia requería tiempo y municiones que la mayoría de los artilleros nunca recibían. Las matemáticas del entrenamiento en tiempos de guerra eran brutales.
Si la creación de un experto tirador de deflexión requería 5.000 disparos de práctica y 10 semanas de entrenamiento intensivo, pero la ofensiva de bombarderos necesitaba 50.000 nuevos artilleros en 6 meses. Los compromisos eran inevitables. La mayoría de los artilleros que vuelan en misiones de combate nunca alcanzaron una verdadera competencia inconsciente. Permanecieron perpetuamente en la etapa consciente competente, capaces de disparar en deflexión apropiada cuando las condiciones les permitían tiempo para pensar, pero vulnerables al colapso bajo estrés extremo o cuando enfrentaban situaciones tácticas inesperadas. Esto creó una extraña estratificación en la efectividad del combate. La potencia de fuego defensiva de una formación de bombarderos no era uniforme. Dependía en gran medida de qué artilleros específicos estuvieran en qué posiciones específicas, en qué avión específico. Una formación que incluyera a varios veteranos con entrenamiento profundo podría defenderse de ataques que devastarían una formación de tripulaciones más nuevas. Los pilotos de combate alemanes aprendieron a identificar y explotar esto, apuntando a los bombarderos que mostraban un fuego vacilante o impreciso durante los pases iniciales, evitando formaciones donde el fuego defensivo era inmediato, intenso y colocado con precisión. La revolución del tiro por desviación que comenzó con los experimentos británicos y la desesperación estadounidense no terminó cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial en 1940. El principio básico de que hay que apuntar hacia dónde estará el objetivo, no hacia dónde está, se volvió fundamental para cada sistema de armas desarrollado posteriormente. El sistema informático del cañón Mark I-14 evolucionó hasta convertirse en el Mark I-18, que sirvió durante la Guerra de Corea, y luego en las computadoras de control de fuego digital, que podían procesar docenas de variables simultáneamente. En Vietnam, los aviones de combate llevaban sistemas de cañones asistidos por radar que calculaban la desviación automáticamente, lo que obligaba a los pilotos únicamente a mantener los objetivos dentro de los parámetros de adquisición. El sistema de mira óptica computacional principal del F-4 Phantom hizo en microsegundos lo que los giroscopios mecánicos de Draper habían tardado fracciones de segundos significativas. El combate aire-aire moderno ha avanzado en gran medida más allá del uso de armas de fuego. Los misiles pueden interceptarse a distancias en las que para desviarlos sería necesario avanzar millas en lugar de pies. Pero la física subyacente no ha cambiado, solo la implementación. Un misil AMRAAM AIM-20 utiliza guía inercial y radar activo para actualizar continuamente su trayectoria hacia donde estará su objetivo, ejecutando cálculos de desviación miles de veces por segundo. El radar ANAP-G77 del F-22 Raptor no solo rastrea objetivos, predice sus posiciones futuras basándose en la velocidad y aceleración actuales. Luego posiciona la aeronave y selecciona las armas en consecuencia. Es el mismo problema que William Fleming resolvió con bocetos hechos a mano en 1944, y que ahora es manejado por computadoras que procesan teraflops en lugar de artilleros que cuentan la longitud de los aviones. Curiosamente, los fundamentos del tiro con deflexión siguen siendo parte del entrenamiento de los pilotos de combate modernos. A pesar de que las armas son armas terciarias en el combate aéreo contemporáneo, la Escuela de Armas de Caza de la Armada, Top Gun, todavía enseña maniobras básicas de combate que incluyen enfrentamientos únicamente con armas. No porque los pilotos esperen luchar con cañones, sino porque aprender a predecir visualmente dónde estará un objetivo en maniobra desarrolla una conciencia espacial que se aplica a todos los aspectos del combate aéreo. Un piloto que domina el tiro con deflexión comprende intuitivamente las tasas de cierre, el ángulo de salida y las curvas de persecución, conceptos que importan ya sea que esté disparando un cañón o posicionándose para un disparo de misil. Las lecciones se extienden más allá de la aviación a cualquier ámbito que involucre objetivos que se mueven rápidamente. Los sistemas antiaéreos modernos, desde el COWS que defiende a los buques de guerra hasta el CRAM que protege las bases terrestres, son esencialmente implementaciones sofisticadas de lo que aquellos artilleros de los bombarderos de 1943 se esforzaban por hacer manualmente. El tanque antimisiles dispara 4.500 proyectiles por minuto y 75 proyectiles por segundo contra misiles y aviones que se aproximan. Su radar calcula continuamente la desviación y actualiza el punto de mira. Realiza las mismas correcciones que necesitó Eddie Kowalski sobre las Islas Salomón, solo que más rápido y sin la vacilación humana que costó tantas vidas.
Incluso los videojuegos que simulan el combate incorporan mecánicas de desviación, enseñando a los jugadores el mismo principio contraintuitivo. Apunta hacia donde se dirige el objetivo. Juegos como War Thunder y Digital Combat Simulator requieren que los jugadores dirijan objetivos en movimiento manualmente. Y los nuevos jugadores experimentan exactamente la misma frustración que sentían los artilleros de 1942, al ver sus trazadores pasar inofensivamente detrás de los aviones enemigos hasta que internalizan que dirigir es necesario. Los jugadores más hábiles desarrollan la misma competencia inconsciente que lograron los veteranos de combate, sus manos ajustando la puntería sin pensamiento consciente. La transformación de un índice de impacto del 4% a principios de 1943 a más del 20% a finales de 1944 representa una de las mejoras tácticas más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. No se logra mediante un equipo superior o una cantidad abrumadora de números, sino mediante la comprensión y el trabajo con la cognición humana en lugar de contra ella. Miles de tripulantes que habrían muerto continuaron volando. Los cazas enemigos que habrían podido escapar cayeron en llamas, y los bombardeos que podrían haber fracasado alcanzaron sus objetivos. Todo porque alguien finalmente reconoció que el instinto humano, por fuerte que sea, puede estar equivocado, y que la supervivencia significaba entrenar a la gente para ignorar lo que parecía natural y confiar en lo que la física exigía. Los artilleros que aprendieron a apuntar al cielo vacío, que se obligaron a disparar a nada visible y confiar en que sus balas chocarían con el metal, demostraron algo esencial sobre la adaptabilidad humana bajo presión. No somos prisioneros de nuestros instintos. Con una comprensión adecuada, suficiente entrenamiento y suficiente desesperación, podemos reconfigurar nuestras respuestas para que coincidan con la realidad en lugar de exigir que la realidad coincida con nuestras intuiciones. Esa lección, nacida con sangre en Europa y el Pacífico, sigue siendo relevante en cualquier lugar donde los humanos se enfrentan a situaciones en las que el instinto y la solución apuntan en direcciones opuestas.